Quiero una solución definitiva al conflicto estudiantil en las próximas 48 horas. Muy bien, amigos de Rete Digital, estamos en una emisión más de su programa favorito y queremos dar una gran bienvenida a todos ustedes porque este programa siempre está de manteles largos y no es la excepción el día de hoy. Pero antes de que hagamos toda esta presentación hacia nuestro invitado especial, quiero pasar los micrófonos a Carla Rivera, que es Estilo Digital. Bienvenida a Rete Digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo estamos todos por allá? Días, tardes o noches, depende de cómo toque el programa. Pues aquí una emisión más. Hoy tenemos un erudito en todas las materias de las artes. Y bueno, él es del área materna, vienen todos, son músicos clásicos y por parte de su papá norteamericano. Pero bien, esta persona tan especial a los 15 años comienza leyendo a Cervantes, a Bach, con Los Miserables. Y bueno, no hago más grande esto porque ya él es grande. Está con nosotros Hernán del Riego. Bienvenido, Hernán. Pero antes que nada, quiero hacerte unos redobles que acostumbramos en nuestra emisión para las personalidades que se encuentran. Y ¡para! Bienvenido, Hernán del Riego, a Rete Digital. Gracias, Oscar, gracias, Carla. Pues yo encantado de estar con ustedes hoy, esta mañana, tarde o noche, como sea. Bueno, pues sin más y sin menos, vamos a comenzar a dar un giro en esto. Desde tus inicios, Hernán, por ahí de los 17 años, ¿verdad? ¿Comienzas con el teatro? Sí, un poquito después, o sea, un poquito, justo cuando empiezo la carrera de canto, y que veo que no es necesariamente todo por ahí, empiezo la carrera de actuación. Al mismo tiempo empecé las dos, como a los 19. Okay. Hernán, ¿tienes una familia con vocación artística? ¿O cómo fue ese acercamiento con este gran mundo de la escena? Platícanos para que el autor sepa un poco de ti y empiece a conocer esa parte del artista que es parte fundamental de la familia para poder lograr cualquier éxito. Entonces, platícanos cómo fue ese acercamiento con tu familia, el arte, o tú fue que descubriste esta vocación, pero queremos que tú nos digas para que yo tenga esa idea y lo pueda transmitir al auditorio. Sí, mira, a veces la siento una fortuna y a veces no, de venir de una familia de músicos clásicos, músicos muy formales, muy estructurados en la música clásica, y todos la generación previa a la de la generación materna, todos fueron músicos profesionales, y entonces todos los sobrinos, todos nosotros, mi generación, pues pasamos como de manera natural a tocar 20 instrumentos, piano, cantar, violín, que por mi caso, la música, siempre solamente a la música clásica. Por eso digo que a veces es una fortuna y no a veces no, porque el mundo de la música clásica es muy celoso de otro que no sea clásico, ¿no? Y yo empecé la carrera de cantante, finalmente dije, bueno, sí, voy a ser músico, pero cantante. Desde ahí tenía esta como intuición por la escena y cuando un poco me percaté de cómo era la lógica de los músicos, ya yo siendo estudiante, pues busqué también el teatro y ya lo demás es historia, porque evidentemente lo mezclé, o sea, seguí con el teatro, me resultó muy desordenado, muy caótico, me salí del teatro con esta estructura de músico clásico y luego regresé a estudiar música y luego dije, por piedad necesito algo que sea un poco menos rígido, y así he ido hasta el día de hoy de una cosa a otra, de una carrera a la otra, y finalmente he logrado combinarlo. Wow, es una carrera pues que realmente es de mucha vocación, y como vemos esa chispa que te enseñaron en la familia, pues te impulsó también a ello. Platícanos un poco acerca de tu carrera profesional referente a la actuación, a de la música. Platícanos cómo fue tu preparación para poder llegar
a ser lo que eres hoy? Pues mira, empecé en una escuela muy chiquita, privada, y luego te digo que me salí, me asusté de lo que era el teatro. Realmente la primera persona a la que yo busqué, porque daba clases en el Foro Shakespeare, previo a esa escuela donde entré, pero la primera persona que busqué y me encontré sin saber quién era Tito Vasconcelos, que daba clase de actuación en el Foro Shakespeare, pero estoy hablando de hace 30 años. De ahí me metí a una escuela de actuación y luego me salí y después empecé a darle clase de música a actores. Pero mis alumnos actores eran 1 o 2 años menores que yo. En realidad yo seguía como buscando actuar, pero ya no me atrevía, y entonces les empecé a dar música. Hasta que finalmente me di cuenta que evidentemente estaba como rondando, ya sabes, como rondando por ahí, a seguir tratando de conectar con la actuación. Y pasé por todas las escuelas de actuación dando música para actores y dando canto. Y cuando supe que venía mi primer hijo, cuando mi esposa, ¿no?, ahora me dijo, pues ya vamos a tener a este primer hijo, yo dije, en este momento renuncio a dar clases de todo lo que he querido dar y asumo, tenía 25 años, mi deseo de ser actor, y entonces me seguí en la Casa del Teatro, que en ese momento se inauguró la Casa del Teatro, pero mi escuela volvió a canto, sigue, de José Tavira, José Caballero, etcétera. Y ahí dije, perdón, voy a hacer un cambio. El semestre pasado era maestro, ahora soy alumno. Y entonces empecé a estudiar con José Caballero. Algunos se sorprendieron y ahí empecé un poco gracias a José Caballero, que me empezó a tallerear y me empezó a invitar a obras de teatro, y entonces ya pude entrar. Sí. ¿Y cómo ha sido ese cambio, Hernán? Porque actor, compositor, cantante, productor, puestas en escena, en Bellas Artes, que no cualquiera llega a Bellas Artes. ¿Cómo ha sido ese cambio de un lado a otro y con los escenarios tan diferentes? Sí. Fíjate que eso sí no lo planeé. O sea, yo pensaba que cuando entré al teatro solamente iba a ser actor, pero tantos entrenado como músico no se pueden quitar, no se pueden hacer a un lado. No se puede, lo clásico siempre te persigue. Entonces empecé a aceptarlo y a convivir con ello, pero también en el teatro me empezaron a pedir un poco como cosas más musicales, por eso empecé a componer. Porque yo no compongo, yo no soy un compositor orquestal, ni un compositor, ni siquiera de canciones. Solamente cuando hace falta que componga en el teatro. Espectáculos después, o en espectáculos de otro, pero siempre en el teatro. Y en la música me empezaron a llamar para que trabajara todo el asunto expresivo y actoral con los cantantes, y entonces ellos decidieron, yo nunca lo planeé, empezar a invitarme, porque yo tenía un poco el conocimiento musical y un poco el conocimiento de teatro, pero no lo planeé. De hecho, es lo que más angustia me causa, dirigir en Bellas Artes. La última ya la disfruté enormemente, es un gran placer estar en ese teatro, pero lo sufro mucho. Lo mío es actuar o cantar. Wow, Hernán. Platícanos un poco al auditorio cómo es esa transición acabas de mencionar, fuiste alumno, maestro y luego fuiste alumno. ¿Cómo es la relación entre los compañeros y ese cambio de temática? Porque en un momento de eso dices, hoy soy alumno, mañana soy maestro y pasado soy alumno. Entonces, platícanos un poco cómo es ese desarrollo dentro de tu profesionalismo y tu formación, porque por un lado enseñas y por otro lado te alimentas de conocimiento. Platícanos un poco acerca de ello. Qué padre pregunta. Fíjate que yo empecé a dar clase. Mi mamá, músico y pianista, fue una gran pedagoga. Entonces yo todo el tiempo, cuando la esperaba, o sea, antes de estudiar, porque luego también fui su alumno en la Escuela Nacional de Música, pero antes de estudiar la acompañaba a dar sus clases. Entonces, de alguna manera, toda
toda la pedagogía me era muy cercano. Y a partir de ahí yo quise empezar a dar clases como tú mencionas. Entonces yo no sabía dar clases, me quería acercar al teatro. Después, cuando cambié de rol, me di cuenta que lo que más me había dejado dar clase era aprender. Pude comprender muy bien la música porque la tenía que explicar a un no músico. Entonces la entendí mejor cuando se la tenía que explicar a alguien que no era músico. Y cuando me pasaba a ser ahora alumno, al igual que mis alumnos, que mis exalumnos, en realidad fue un proceso en el que me di cuenta que yo, es que es una muy buena pregunta, que yo no había asumido el papel que me tocaba, ¿sabes? O sea, demasiado pronto me hice adulto. Yo estaba dando clase a los 20 años, cuando en realidad lo que necesitaba y quería hacer era estudiar. Entonces, bueno, me di la oportunidad y a partir de ahí, como tú dices, todo se ha nutrido mucho. Ya no dejé de dar clase, lo disfruto mucho. Soy una persona que disfruta mucho dar clase y me di cuenta que la mejor manera de comprender las cosas teóricas es dando clase. O sea, me hice mejor actor dando clase y me hice mejor cantante siendo actor, sin duda. Hernán, ¿cómo ha sido el proceso de cantar ópera y llegar a cantar El Taconazo y hacerla tuya? Y hacerla completamente tuya, porque es distinto a todo lo que hemos escuchado. ¿Cómo ves este proceso y esa desenvoltura? Mira, también muy buena pregunta. Sobre todo por como la cerraste de hacerla mía. Creo que la ópera nunca la hice mía. La he hecho mía cuando dirijo. Dentro de lo poco que se puede uno apropiar del género, porque el género de la ópera ya está todo dicho. Todo. Cuando tú vas a la ópera vas con las certezas, y cuando tú vas con el teatro, con el cabaret o con otro proyecto escénico vas con las preguntas. La ópera no recibe muy bien las preguntas, ya tiene todas las respuestas. Entonces nunca me sentí del todo cómodo en la ópera. Hasta que poco a poco, como tú dices, entre el teatro, entre la música, entre el cabaret, entre todo eso, me fui apropiando de la música que fui haciendo mía. Y no solo, y en este caso El Taconazo y esta música tan fabulosa, El Piporro, tuve un proceso más bien con todo el proceso de La Bola, fue un proceso en el que yo, por fin como artista, que ya no era ni de teatro, bueno, sigo siéndolo, pero quiero decir que no necesariamente era solo de teatro o clásico, cuando yo me liberé de lo clásico, que me nutre, pero me liberé, pude tomar esas canciones y darme la validez de que yo siempre digo que las intervengo, ¿sabes? O sea, no sé si las compongo o las descompongo, o si las arreglo o si no las arreglo, las intervengo, porque ya me di la libertad de hacerlo. Y al hacer las mías me doy cuenta que sale lo que realmente disfruto. Entonces, el proceso ha sido hacia la liberación, así lo quiero decir. Ahora estoy preparando una cosa en la que íbamos a cantar en otro idioma, y yo dije, yo puedo cantar en otros idiomas siempre y cuando esté de donde son esos idiomas. O sea, no puedo cantar en otro idioma en México o eso, porque la comunicación con el escucha me es indispensable. Entonces, lo que yo encontré en La Bola fue una manera de comunicarme plena, directa, que lamentablemente no me dio a mí. Hernán, te quiero preguntar acerca de la dignificación de lo que es el actor. Hoy en día, pues, en las carreras que vemos actualmente, algunos entran por ser influencer, por ser youtubers, o por tener algún tipo de carisma o haber tenido un poco de suerte en algunas producciones cinematográficas. El actor tiene que profesionalizarse de esa forma, y tú eres un claro ejemplo de ello. ¿Qué puedes decir en esa materia que para las generaciones que están actualmente, la que se dice la generación Z, sepa que es un papel fundamental? Cuando ves una persona que está detrás de una cámara,
es que tiene realmente ese valor curricular que realmente se necesita para proyectar lo que necesita esa escena para poder retroalimentar esa comunicación con el escucha, o con el televidente, o con el que lo está presenciando, ya sea en un foro. Creo que el actor, los actores y las actrices o quienes aspiran a hacerlo, tienen un reto que pocas otras carreras tienen, que es la media, o sea, todos los medios, ¿no? Y esta cosa que va en ambos círculos. Muchos quieren ser famosos, de ser famosos, o sea, son famosos porque son famosos, y eso es lo que aspiran a hacer, y lo confunden con realmente el proceso actoral. Pero también hay una exigencia actual en la que parece que mientras más famoso, mejor actor. Entonces, hay muchos actores que no logran ese nivel de fama, que la propia gente cree que no son tan buenos justo por eso. Entonces, ese es un reto que el que está estudiando actuación tiene que diferenciar muy bien, si quiere ser famoso o ser actor. Si tú eres actor, fundamentalmente, a nadie le hace daño la fama o el reconocimiento, pero ese llegará solo, o si no llega, tú puedes transitar con eso porque lo que tú quieres es crear ficción o hablar de cosas o comunicarte. Pero muchísimos estudiantes de actuación lo que quieren es ser reconocidos y se confunden en eso. Es decir, mientras más tiempo pase enfrente de la cámara, soy más conocido. Y en esa lógica, ¿dónde está la actuación? ¿Dónde está el libreto? ¿Dónde está? No está. Pero también la propia industria, mientras más esté en la cámara, más te contrata. Entonces es una cosa, ¿no? Pero eso no le pasa al compositor, no le pasa al bailarín, no le pasa al escritor. Todos tienen, ¿no?, una presión por destacar. Pero tú puedes ser un compositor y no ser conocido en la media y sentirte bien. Pero un actor que es actor y no es conocido en la media, se asocia a fracaso. Es muy difícil, ¿no? Es una cosa entre que tanto los alumnos se pierden como el público se pierde, ¿no? Decía, para rápidamente, que yo le decía, si yo le digo a una persona que no me reconoce, que no ha visto nada de lo que yo he hecho, que soy actor, se me queda viendo y dice, o has de ser muy malo porque no eres famoso, o no, o si me reconoce y me da un trato especial, yo también le digo, pero es que ¿por qué me das un trato especial? Solamente hago un trabajo. Entonces, esa dualidad de fama igual a destreza es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar. Pero lo importante es que cada una de las personas que quiera ser actor tiene que profesionalizarse para que sea un buen actor, para que realmente tenga, no sea reconocido, vamos a decirlo así, pero decir que es una carrera como estudiar ingeniería o como estudiar, no sé, vamos a ver. Lo mismo, cualquier carrera. Cualquier carrera. Lo que pasa es que sí, parece fácil, parece más fácil, pero no, porque lo que tiene que hacer el actor es pensar y hacer ver lo que está pensando. Y eso se requiere un proceso de técnica. No nada más se trata de sentir, por eso estos actores, muchos de ellos que están en estas ficciones muy elementales o en estas telenovelas, solamente sienten para la cámara, es decir, no hay toda una construcción, en fin, es todo un tema. Además te voy a decir una cosa, habiendo la mejor teatro del mundo, no el mejor, pero de los mejores teatros del mundo, el teatro que está adelante es el mexicano, es el argentino, ¿me entiendes? O sea, la cultura y la técnica actoral y el desarrollo teatral de México es altísimo, es lo mejor del mundo hispano.
Entonces, tienen la enorme suerte, estos actores mexicanos jóvenes, de entrar a hacer y a ser preparados en el mejor teatro en español que se hace en el mundo. Aspirar a querer irse a otro país a estudiar es extraño, porque no hace falta. Así es, hay que prepararse día con día y aparte, tú eres un camaleón, Hernán, definitivamente eres un camaleón porque de repente te he visto actuar en teatro, te he visto cantando, te he visto en cine, en cortometrajes. ¡Wow! Eres un camaleón. ¿Qué opinas de esto? Porque no todos los actores, hay actores que los sacas a lo que están ellos encasillados. Uh-huh. Y se perdieron, ya no hicieron nada. Y tú completamente cambias. ¿Cómo le haces? No sé. Mira, yo, no te creas, es una cosa más difícil de llevar de lo que parece. Es decir, me gustaría, tengo un amigo que decía, me gustaría que me gustara. Él hablaba de la jardinería y me encantó la frase que decía, me gustaría que me gustara. Y a mí me gustaría que me gustara hacer solamente una de las cosas porque lo podría hacer con mucha mayor profundidad. Pero yo necesito el estímulo diverso, ¿sabes? No, ya pasé por todo, ya me lo analicé, ya me lo prohibí, ya me lo permití, ahorita ya no lo califico. Es decir, cuando estoy haciendo teatro, lo gozo enormemente, pero no podría hacer solamente teatro en mi vida. Cuando estoy haciendo ópera, doy brincos ya ahora, de alegría, porque viene la música, porque está la música en vivo, porque estoy en Bellas Artes, pero toda mi vida en eso, no puedo. Entonces, pues no podría, no digo si es más o menos, o mejor o peor, ¿no? Entonces, yo voy y vengo, y voy y vengo, y voy y regreso, y todavía, afortunadamente, tengo amigos aquí, y amigos allá, y amigos acá, y un poco te voy a decir también porque es más necesidad que virtud. Yo soy de esos actores o cantantes que cuando yo empecé solamente había una, ¿no? Solamente hacías telenovelas o teatro, nada más, ¿no? No había como ahora series, cine independiente, no había la diversidad. Pues yo nunca quise entrar, y no solo yo, ellos tampoco querían que yo, porque no éramos atractivos los unos para los otros, a Televisa y a hacer las novelas. Entonces yo como actor y cantante tenía que trabajar de todo para mantener mis 2 hijos con mi esposa. Ella trabajaba, yo también, los 2 actores. Entonces cantaba, actuaba, componía, trabajé en las oficinas del Cervantino, daba clase, o sea, hacía todo. Ya un poco ya va agarrando uno un poquito menos vivo al día de todas formas, pero ya no tan angustiado, ¿no? Como en mis inicios. Entonces ya las cosas van caminando solas, o sea, pero al final del día sí me cuesta mucho trabajo estar en una sola cosa. Entonces trato de cantar un poco y luego dejar el canto e irme al teatro y así. No sé si lo logre, pero por lo menos lo intento. La caracterización. Muchas veces que el actor tiene que tener ese perfil psicológico de quien va a interpretar, ¿va? La redundancia. ¿Cómo le haces, Hernán, para poderte meter en ese papel y decir, yo voy a interpretar más bien a esa persona? ¿Y cómo haces para tener ese cambio a ese perfil psicológico que requiere el personaje para poder mostrar lo que el guionista o el director quiere que tú saques ese juego para poder usarlo? Mira, yo les decía a algunos colegas cantantes cuando los dirijo en la ópera que lo que hace el actor es no estar en primera persona, porque si estás en primera persona, o sea, primero juzgas al personaje, entonces tienes que hacer un ejercicio de no juzgarlo para poder comprender su lógica y su universo. Y después, si efectivamente estás
comprendiendo y cada vez más permitiendo que esa lógica, independientemente de si la compartes o no, que esa lógica, que esos actos humanos del otro, tú los puedas ver en ti, ¿no? Incluso asesinar, incluso lo que sea, que no los juzgues. Cuando tú empiezas a permitir que esa lógica, en la mayor de tus capacidades, sea posible, que empatizas con eso, entonces solo empieza a funcionar esa lógica. Esa lógica empieza a funcionar por sí misma y tú te prestas. ¿Qué pasa con un actor preocupado más por la fama o por verse bien, o muchas veces, o un cantante de ópera que tiene que preocuparse, lo cual entiendo, porque salga bien su voz? Siempre está en primera persona, siempre está primero el cantante. Entonces todos los personajes los hace igual, porque no hay personajes. No, es que entonces el actor es el opuesto. El actor lo que busca es no ser, pero para lograrlo tiene que dejar ser. Entonces digamos que trato de hacer ese ejercicio, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando hice Díaz Ordaz, yo tenía que entrar al universo que me hiciera abrirme a entrar en su lógica, ¿no? Pero aparte, las series, los programas, todo lo que tú has hecho en cuestión, estas series que han sido, pues han marcado la historia de México. Uh-huh. Colosio. Sí, claro, el 68, Colosio. Sí, Colosio, Sor Juana, todo esto que te permite mantenerte en un nivel que pocos han logrado, porque representar ese tipo de personajes que marcaron la vida de México y que es una película que tú sabes que vas a ver y no se te va a olvidar el actor. Es algo que es impresionante, ¿no? ¿Cómo tú puedes realizar este tipo de personajes? Y que está en la memoria de las personas, porque exactamente. Es algo fresco que tenemos, lo de Colosio, no podemos borrarlo así tan fácilmente. Claro, no, y Ordaz que nunca se olvida, ¿no? Por todo lo que pasó, todo lo que conllevó. Cada año lo recordamos, eso, ¿no? Esos personajes son más difíciles de alguna manera por eso que ustedes están diciendo, porque el referente está tan presente que, ¡ouch! O caes en la caricatura, o caes en la parodia, o caes en el juicio, o no. Entonces, creo que a mí, cuando hice lo de Sor Juana y cuando hice, por ejemplo, lo de Díaz Ordaz, la productora de Juana Inés, Patricia Arriaga, es extraordinaria productora de televisión, me dijo, esta es nuestra historia, es decir, yo estoy contando esto, yo, este es como yo lo hago. Entonces tranquilos, pues sí vamos a tratar de respetar todo este asunto, pero es mi historia finalmente. Entonces eso te libera un poco como actor. Y yo recuerdo que en Díaz Ordaz, si ustedes se dan cuenta, hay un error garrafal en mi vestuario, que es que yo me pasé el anillo. Yo no tengo anillos de casado. Nunca, no soy católico, no sé si va arriba o abajo el anillo o cómo. Entonces me pasan el anillo de casado de Díaz Ordaz y me lo puse en la mano equivocada. Pero ya habíamos grabado, no sé cuántas secuencias. Claro que el director y producción de repente dijeron, pero ¿cómo? ¿Pero ahora qué hacemos? ¿Pero te lo cambias? ¿Pero no te lo cambias? Y luego, claro, el director dijo, pues, este es nuestro Díaz Ordaz. Es decir, sí es, pero vamos, no. Usaba el anillo aquí. Espero que toda la construcción que hemos hecho no caiga nada más en el anillo. Por supuesto que yo veo los capítulos y digo, el anillo, cada vez que sale, ¿no? Pero pues es el anillo y otros tantos detallitos que nunca va a ser como ese personaje, ¿no? Y parte fundamental, te sientes como que con esa responsabilidad de transmitir parte de nuestra historia, parte de nuestra idiosincrasia como país, es una responsabilidad muy grande. Uno te pones ese chaleco que no cualquiera puede usar ese personaje para poder transmitir algo que ya conocemos o que generaciones
que aún no conocen. Fíjate que sí, cuando me dieron la noticia de que sí lo iba a hacer, yo entre que brinqué y entre que sentí terror. Sentí terror porque yo dije, ¿cómo ahora? ¿Cómo voy a tener yo la cara? ¿Cómo voy a tener yo la cara de ahora? ¿No? Sobre todo con una imagen, porque además, bueno, el regente de la ciudad de esa época, pues ¿quién era? ¿Quién sabe? ¿No? El secretario de Economía, pues... Pero Díaz Ordaz es una imagen icónica. Entonces, pues nada, ¿cómo le hago? Pues trato de hacer lo mismo que creo que hacía Díaz Ordaz y todos. Es decir, no creerse Díaz Ordaz, ¿no? O sea, Díaz Ordaz no sabía que era Díaz Ordaz. Él era. Él solamente es. Y un actor solamente tiene que ser en esa situación. Entonces... lo demás ya se va construyendo. Es decir, yo siempre digo, nunca le gusta, no es una frase muy, muy positiva para los medios, pero Díaz Ordaz no es nada más un día, no fue nada más un día, ¿sabes? O sea, yo digo, no estaba esperando, ¿a qué hora va a ser? ¿A qué hora diga? No, él fue muchas otras cosas. Claro. Entonces era como tratar de ver esas muchas otras cosas que era, y además, ese día. Pero al final y hacia donde siento que van las preguntas y todo, es claro, el proceso del actor, y ahí es donde es el enorme, inmenso placer y el privilegio. Eso sí somos los actores, somos unos privilegiados, porque de repente podemos estar en una situación así, que se puede revivir y usar las palabras que has oído, y ese sí es un enorme privilegio. En el caso de los personajes históricos, muy divertido. Es ese privilegio de los actores de poderse trasladar en el tiempo y en el espacio hacia donde ustedes quieran o donde los dirijan en este caso. Pero ¿cómo le haces para poderte ir a un México, vamos a hablar ahorita del tiempo del 68, en donde no es lo que vivimos actualmente, en donde no había ropa interior de colores en ese tiempo, no había, todo era así en ese momento. Recuerdo que no había ropa para jóvenes, o había ropa para adultos o para niños. Vivimos en un mundo de blanco y negro. ¿Cómo le hoy pero una camisa de color? ¿Qué tiempo? ¿O era blanco o era negro la vestimenta? ¿Cómo le haces para poder trasladar a ese mundo y poder interpretar algo que le quieras transmitir, algo que a lo mejor no viviste por obvio de las razones de la edad, pero que poderte llevarte a ese espacio en donde hay toda una cultura totalmente la que estamos viviendo hoy? Mira, qué bonito lo pones, porque exacto, la ropa interior. Y esas son las cosas pequeñas, actos o puertas que tenemos los actores para entrar en el universo al que pretendemos expresar. Pues en el caso del cine y de la tele, cuando estás en la playa, entonces ayuda mucho, ¿me entiendes? O sea, no es muchas veces, no es un set, sino estás en la playa o estás en estos lugares. Y en el teatro, muchas otras veces, la mayoría de las veces es una síntesis del lugar, y entonces la producción tiene que venir en la mente. Yo creo que hay pequeñas puertas que te ayudan. Esto que tú estás diciendo es importante. Mira, por ejemplo, el fotógrafo de Díaz Ordaz grabó con unas cámaras rusas de la época de los soviéticos, lo cual hace que sea un poco más oscuro. De hecho, ha tenido muchas críticas la serie, muy buenas y todo, pero una de las que no son tan afortunadas es que está oscura. Y él lo que quería era tener esta textura de cámara vieja. Nosotros los actores de repente, pues nada, te pones la ropa interior blanca desde ahí. Algunos lo hacemos, ¿sabes? O sea, desde ahí empieza la construcción del asunto. Tienes toda la razón en la observación que haces, que parece menor. Pero tú ves los videos y las referencias y las fotos de los jóvenes de esa época y se vestían como sus papás, ¿no? O sea, las chicas iban a la universidad con crepé, ¿no?
era tremendo, no había ropa de juventud. Pero todas esas cosas, en vez de hacerla, en lugar de jugar en contra, juegan a favor, ¿sabes? Porque los actores, en muy buena medida, también somos lo que nos ponemos. Por eso muchos actores no pueden actuar así, con esta ropa y esto. Yo me acuerdo cuando hice una obra de Sabina Berman de Molière, y cuando llegó el vestuarista, el extraordinario diseñador de vestuario que llegó con los trajes, y a mí me colgaban así, por primera vez los había usado, todos los linos y demás. En el momento en el que yo me puse este vestuario, me pusieron la peluca que me llegaba hasta acá y estaba en el clavecín, ya era suficiente, ¿sabes? O sea, yo ya no estaba en el metro Auditorio Nacional, ya no estaba en Insurgentes y no, ¿me entiendes? O sea, estaba en el clavecín, en el Palacio. Entonces los actores también, esos son de donde nos agarramos, de donde, por eso podemos llegar a ser muy neuróticos, pero eso es lo que importa. O sea, es como la película de esta película hermosa, muy fantasiosa, pero la de Christopher Reeve, que viaja en el tiempo, ¿sabes? Que cuando ve la moneda se le destruye todo, ¿no? Yo creo que lo mismo nos pasaría a los actores, aunque siempre sabes que hay luces y está la cámara y están los otros, ¿no? Si de repente, en fin, esos efectos son los que son muy importantes para la mente. El actor es mucha mente, mucha cabeza, mucha. Otra manera de pensar y otra manera de ser. Algunos dicen que los actores no necesariamente son pensamiento. Yo sí creo que el actor es pensamiento. Todo el tiempo está maquilando, traduciendo, reforzando, viendo a través de una óptica que no es, pero que para él sí, ¿sabes? O sea, esa cámara que tengo enfrente, como tengo ahorita el celular, yo estoy en 1600, entonces tengo que borrarla y al mismo tiempo tengo que hacer que esta cámara, esta de aquí, logre captar mi emoción, pero yo estoy acá en la corte de 1600. Entonces, eso es puro pensamiento. O sea, el actor, y si no, hay algunos que no lo piensan y tienen un talento intenso. También eso también es. Yo pienso. No lo transmiten. Tú sí. Pero hay otros que sí lo transmiten y que sí entran con una facilidad, ¿sabes? Es como los niños. Yo sí conozco a varios colegas actores que son como niños, que tienen inmenso talento. Y que tú les dices, es que estás pensando. Y ellos dicen, no estoy pensando nada. Y yo me quedo pasmado porque no están pensando, nada más están siendo. Y a mí me cuesta más trabajo solo ser. Yo sí tengo que pensar. Y te iba a preguntar sobre eso, Hernán. ¿Qué pasa cuando estás, por ejemplo, en un teatro? A lo mejor tienes que cambiar de pierna y vas caminando sobre el ciclorama, te colocas al lado de una pierna y es tu momento de entrar. Ese proceso de que entonces de que a lo mejor tienes que cambiar de un lado a otro y vas caminando, ¿qué vas pensando? ¿Qué vas haciendo en ese momento? Te vas dando tus pasos dentro del ciclorama, vas llegando a la pierna y es hora de entrar. ¿Cómo le haces para poder? ¿O qué pasa por esos segundos? Porque a lo mejor para nosotros como un espectador, pues a lo mejor no pasa nada, pero el mundo que está atrás de esas cortinas es otro mundo que está llevando a cabo. ¿Qué pasa con ese proceso que vive el actor dentro de su casa, digamos así, de trabajo? Qué bonito. Pues mira, todo mundo tiene su forma de expulgar hormigas, como decía, ¿no? La abuela, pero te voy a contestar con un estudio que acabo de leer, que me dejó boquiabierto, que es que hay un fisiólogo canadiense que estudió el cerebro de varios actores, pero él llegó a estudiar el cerebro de varios actores de qué sucedía en esto que tú dices. O sea, están en la ficción, salen por la pierna, se van atrás del ciclorama
¿no? Toman un vaso de agua o lo que sea, saludan a Catita de vestuario, es decir, ya están en esta realidad, ¿no? ¿Qué les que decía? Grita, si nos vamos, que juegan los tacos para después, sí, y sigues y estás en la pierna y entras y estás en Portugal 1945. ¿Qué pasa con eso con el actor? Este fisiólogo analizó vio la transformación de un chamán. Y cuando vio la transformación del chamán, tuvo una epifanía y dijo, eso es lo que le pasa al actor. Yo no le puedo poner alambritos al chamán, pero sí puedo llamar a varios amigos actores a ver qué sucede en su cerebro cuando están en ficción y cuando no. Y lo que él vio, o sea, primero el ejercicio ya no me parece buenísimo. Y lo que él vio, les hizo las mismas preguntas. Haz de cuenta, me hizo la misma pregunta a mí, Hernán, luego me hizo la misma pregunta a mí, Ricardo Raiz, que era el heterónimo o sea, yo a mí en personaje, y luego me hizo la misma pregunta a mí en personaje en la situación. Y lo que él vio es que una parte del cerebro del actor completamente se apaga. Se apaga su nivel de conciencia para que sea habitado por el otro. Entonces tú apagas un nivel de conciencia para estar en escena, sales, lo vuelves a aprender, quedas de acuerdo con los tacos y el fútbol, ¿no? Regresas, o sea, yo me acuerdo en una obra de teatro que atrás, en los camerinos, había torneos de dominó, pero que duraban la temporada entera, ¿me entiendes? O sea, y eso no nos hacían, yo en el dominó soy muy malo, pero no los hacían ni menos ni mejores actores. Es solamente esta capacidad de entrenamiento de poder convivir con las dos realidades. El problema es que el actor en la vida real, mientras no tenga esa otra realidad, no es actor. Y un doctor y un ingeniero sí es, a pesar de no estar en el quirófano. Pero los actores, mientras no estemos ahí, no somos. Por eso somos tan neuróticos y tan solitarios, muchos y tan, ¿no? Te quiero preguntar también en la parte de compositor, ¿cómo te inspiras para poder crear toda esa magnificencia que la traduces a una ópera, a un montaje? ¿Qué es lo que haces internamente para poder hacer ese ejercicio artístico? ¿Cómo te concentras? ¿Qué lees? ¿Cómo es tu vida para poder transmitir? Porque la parte de un escritor es sepa observar para poder reflejarlo en la pluma. Pero ¿cómo le hace a un músico para poder componer o para reflejar algo? Esa sí parte yo no la conozco, por eso quiero que nos la compartas con el auditorio. Mira, qué padres preguntas hacen, gracias a ambos. Cuando yo soy compositor, o sea, cuando yo compongo, porque no soy un compositor de completo, es una de las cosas de las que más me angustian, porque en la música de repente tienes tantas posibilidades de que una nota se vaya a este lado o a este o a este o a este. Hay tantas posibilidades que me angustian. ¿Qué hago yo como compositor? Trato de cantar, fíjate. Hay un término en la música que es cantabile, ¿no? Y ese cantabile es una cualidad que en realidad quiere decir cantable, ¿no? O sea, esta sinfonía de Mozart o esta cosa es cantable, es cantable, ¿no? Y yo con eso me conecto generalmente. Yo creo que la música, o bueno, es en mi necesidad como artista, debe ser cantable para todos, debe ser identificable, debe ser transparente, debe ser sencilla,
Entonces, cuando me atoro para componer, trato de cantar o trato de cantar una idea y después acomodarla. Digamos que hay una gran diferencia, o yo diría que hay dos tipos de asumir la composición musical, que es la estructura, o sea, armónicamente cómo va a funcionar una pieza, formalmente cómo va a funcionar, o melódicamente y después acomodas. Entonces yo digamos que soy más lírico, que por eso no compongo una sinfonía, por eso no compongo un ciclo. Lo único que yo compongo es música para teatro, cuando tengo ya un pretexto muy claro. O sea, cuando yo ya sé que es una escena, cuando yo ya sé a qué va la música, y entonces eso me ayuda, ¿no? Pero ahora justamente estoy aplicando, es un adelanto, no sé si me la vayan a dar, pero bueno, estoy aplicando por primera vez a una beca como compositor. Ahora a esta edad que digo, bueno, me voy a dar 3 años para componer esto y esto. A ver si me la dan. Es otra, te digo, no puedo estar haciendo una sola cosa. ¡Oh! Qué bien, Hernán. Hernán, cuando empiezas a cantar, ya dando paso a diferentes eventos, empieza de puntitas con canciones para emigrar, da paso a Todavía y participa en un festival en Estados Unidos. Les quiero comentar que Hernán es mexicano, pero vive en San Diego porque también es norteamericano. Cuéntanos acerca de este festival donde gana Todavía por la binacionalidad. El mejor espectáculo binacional. Así es. El mejor espectáculo binacional. Así es. Mira, este tema es muy bonito porque yo necesitaba cantar música o temas o algo que tuviera que ver con la realidad que estaba viviendo en la frontera y también con la realidad que siento que ya se nos olvida de lo grande que es, pero la diáspora mexicana es una de las más grandes ya de la historia de la humanidad. Es decir, nosotros en América Latina creíamos que la diáspora argentina era la más grande. No, ya hay más mexicanos en el exterior que argentinos en el exterior, ¿no? Independientemente del tamaño o sea, en proporción, ¿no? Entonces, esa diáspora mexicana, o sea, la mitad del país estamos afuera, me hacía entrar en esta lógica de la migración. Y ahí hice la canción, la primer espectáculo o sea, digo todo esto porque yo los espectáculos que hago son de larga cocción, ¿no? De lenta cocción. Yo me tardo mucho en llegar porque voy pasito a pasito. Entonces, primero hice canciones para emigrar. Esas canciones para emigrar eran canciones que yo decía, ¿qué te llevarías? ¿Qué te haría llegar? Tú lo sabes, Carla, tú misma. Es decir, ¿qué te haría regresar estando tan distante? ¿Qué te llevarías? Entonces, Canciones para emigrar salió así, pero el título me parecía una primera vuelta, o sea, muy, muy primario, Canciones para emigrar. De ahí seguí trabajando en ese espectáculo, invité a un director de teatro talentosísimo, Hugo Arrevillaga, y él me fue conduciendo, y una de mis canciones de migración, justamente de la Martiniana, habla de, yo tengo una frase que dice de puntitas, están de puntitas, todos los migrantes están de puntitas, porque si tú te paras de puntitas, estás frágil, ¿no? Cualquiera te da un zape y te caes. Todos los que migramos llegamos de puntitas, porque no queremos hacer ruido, porque no sabemos cómo porque no estamos asentados, ¿sabes? O sea, si tú estás en tu lugar o te tardas mucho tiempo, logras estar asentado, pero de entrada estás de puntitas, vives de puntitas, piensas de puntitas, sientes de puntitas, y más si eres indocumentado, si no entiendes, si estás de puntitas. Entonces el espectáculo se empezó o sea, la idea, el concepto empezó a tomar más forma y se llamó De Puntitas.
Después lo presentamos y yo fui caminando en el concepto y dije, ya pasamos las puntitas. Lo que quiero hablar ahora es de que todavía muchas cosas, o sea, en esta migración de mexicanos, todavía nos seguimos yendo y seguimos como si nada. Todavía queremos regresar a pesar de estar lejos. Todavía los que se quedaron quieren que los que se fueron regresen. Todavía los que se quedaron se siguen queriendo ir. Todavía muchas, y todavía tú oyes la martiniana o el pávido návido y todavía te tiemblan las rodillas. Entonces ese todavía se convertía en todavía está vivo, eso que nos conforma, que es el inconsciente colectivo, lo subjetivo. Bueno, y por eso se llamó Todavía. Y cuando yo empecé a ver la reacción de la gente con algunas canciones, dije, en un teatro, que yo soy de teatro, yo soy de espectáculo en vivo, mi naturaleza es de espectáculo en vivo, dije, pero somos 300 los que nos conmovemos con el Barzón, con la martiniana, con la versión del Barzón que hice, que la gente empezaba a gritar conmigo el Barzón, se la reventó, se la reventó, se la reventó. Y en San Diego pasaba, y entonces dije, bueno, pues vamos a tratar de hacer un canal de YouTube, sin ser youtuber, porque eso tiene que seguir caminando. Entonces digamos que ese es el trayecto desde Canciones para Emigrar a La Bola, y ha sido mi experiencia personal de por primera vez en casi toda mi vida profesional, estar cantando algo que sé que es pertinente, ¿sabes? Por eso yo ya no podría regresar a cantar en otro idioma. Por eso yo ya no podría regresar a cantar en italiano estando en México, porque creo que lo que a mí me dio la pertinencia, o sea, lo que a mí me hace que yo no pueda aguantar el llanto mientras veo que alguien del público está aguantando el llanto porque está escuchando la historia o el canto de su abuela, a mí me da todo el sentido, ¿sabes? De pertenencia, que es muy importante para mí. Entonces digamos que esa es la historia de ese proyecto tan entrañable como fue La Bola. Así nació La Bola, cancionero para resistir. Exacto. ¿Por qué para resistir, maestro? Hay grandes canciones en ella, y lo que me encanta, que le comentaba al principio, es usted empieza a cantar. Ya que estoy hablando de usted, ¿cuál? ¿Por qué? Sí, porque perdóname, Orlando. Cuando empiezas a cantar y te apropias de las canciones, las haces tuyas con eso que te hace sentir que se te enchina la piel cuando te escucho, que qué bárbaro. Y aparte cuentas una historia dentro de la canción. ¿No? Una catarsis. Exacto. Así es. Y te transporta. Yo bien he visto los sones jarachos, que por ahí tienes algunos. Sí. Son más valorados muchas veces por el extranjero que por el propio mexicano. Sí, claro. Y tú que estás del otro lado, ¿qué se siente? Porque no nada más el mexicano la disfruta de estando del otro lado, sino el extranjero. Platícame de ello. Pues mira, es que eso que mencionas es lo que finalmente, por eso hablaba yo de la liberación que implicó para mí este proceso hasta llegar a La Bola, o sea, como de la ópera y de lo clásico y todo esto, y de que quizá también lo que me ha hecho, y también por eso decía que lo que me ha hecho mejor cantante es ser actor, porque también quien está cantando ahí en buena medida es el actor, y digo el actor no por las cualidades vocales, esas ya están o estudié para eso y todo bien, sino porque el actor lo que quiere es transparentar un texto, que muchas veces la lógica del músico no. Entonces, lo que a mí me ayudó fue pensar que, ¿cómo decir? El artista
lo que aspira es ser un espejo del otro, ¿sabes? Un espejo. Si yo lograba conmoverme o emocionarme y transmitirlo, a lo mejor allá el otro podía sentir lo mismo, ¿no? Entonces por eso me preocupa tanto manifestar la emoción, o sea, que sí quede clara la emoción, más allá de lo formal, más allá de la forma, ¿no? Mucha gente dice, y yo puedo comprender, que la forma en la que yo canto jarocho es, en algún momento me dijeron que era como más, como ranchero, ¿no? O la forma en la que yo hago otras canciones, y lo que yo trato de poner por delante siempre es la emoción. Por eso en el Siquicirí, que es uno de los sones que están ahí, el Siquicirí, todos los fandangos empiezan con el Siqui. O sea, pueden cambiar todas las rolas, pueden ser distinto, puede durar unos 20 minutos y otros 6. Siempre empiezan con el Siqui. Y entonces, para empezar, yo en esas grabaciones y en los espectáculos tirara ese grito, y en ese grito que hay al inicio de mi versión del Siqui está el espectáculo entero, ¿sabes? Es un grito de alegría, un grito de dolor, un grito de nostalgia, un grito de recuperación, un grito de... Por eso resistir, por eso Cancionero para resistir. ¿Por qué le pusimos así? Porque hay que seguir resistiendo el embate del desdibujamiento. Porque cuando tú te desdibujas culturalmente, ya no sabes quién eres. Y no lo sabes. Cuando tú logras conectar con lo que de alguna manera traes, más allá de tu voluntad, pero que traes, ya tienes centro, ya dejas de estar de puntitas, ¿no? Entonces, por eso ese Cancionero para resistir era como Cancionero para que recuperes tu memoria comunitaria. Y si tú sabes de qué comunidad eres, vas a entender muchas cosas, te vas a dejar de pelear. Y también, que creo que es lo más importante, vas a dejar de aspirar ser otro. Vas a dejar de aspirar ser otro, que en esa estamos los mexicanos y todos los pueblos periféricos. Siempre queremos aspirar a ser como el centro, a ser como las culturas dominantes. Creo que en ese aspecto que estás mencionando, Hernán, tiene que ver mucho con nuestra cultura que tenemos en México. ¿Sabes? La versión que tengas tú de la Siquicirí que acabas de comentar, pues antiguamente una canción, por ejemplo, esa se cantaba en Colima y luego se hacía la réplica en Michoacán y luego en Sinaloa. Entonces, esa misma canción viajaba. El que tú tengas la forma de cómo interpretar esa canción, creo que te da también ese valor cultural que estás agregando a nuestra inmensa repertorio de música mexicana regional, porque es lo que tú estás haciendo actualmente. Yo siento que era lo que se hacía en el pasado, de tomar esa canción y cada pueblo, cada cultura le daba su estilo, rolaba. Entonces eso es lo que haces tú con esa canción y es muy válido. Quiero que va a colación porque el año pasado la ópera de Moctezuma se presentó por primera vez en Zócalo. Se hizo una representación de una ópera, se transmitió por televisión pública a nivel nacional. ¿Eso qué opinión tienes tú respecto a eso? Que se abrió esa apertura de la ópera, de un arte clásico a la población en general, y la población en general fue a verla y se pudo dar a conocer ese conocimiento que a lo mejor en un momento pensamos que fue para la élite, podamos decirlo así, a quien tenga a lo mejor otra opinión, pero ahora se le pudo mostrar a la población en general. ¿Esa qué opinión te da a ti de que haya permitido que más personas alcanzaran a ver, además actores, y sobre todo que fue hecha en náhuatl, porque la ópera fue en esa lengua madre? Entonces, ¿qué opinión tienes referente a que se hizo ese esfuerzo de esos artistas de poder interpretar un arte clásico con nuestras tradiciones
ancestrales. Mira, es un tema, ¿eh? Es un tema porque primero celebro que se haga público, ¿no? O sea, que se proyecte, que se difunda. Eso no le hace daño a nadie nunca, ¿no? O sea, la cultura y las expresiones artísticas difundidas masivamente no le hacen daño nunca a nadie, y menos con la desvalorización que se tiene de ello actualmente. Entonces, que se haya hecho, lo celebro. Que se haga una recuperación de las lenguas, en este caso, ¿no? Que se haya cantado en náhuatl y que sea y que se le haya dado una difusión tan grande, sin duda que es positivo. Tercera cosa positiva, que yo creo que la ópera en sus orígenes era del pueblo. Las canciones y las arias de las óperas son sumamente fáciles, son muy cantables, o sea, la ópera era del pueblo. Es una falsa cultura hacerlo elitista. Nada más popular que la ópera, nada más popular que Liviamo, pampina, pampina, pampín, o Fígaro, es decir, son temas populares, son temas para el goce masivo. Entonces yo creo que recuperar la ópera popular me parece que es ir en el camino correcto. Quizá lo único en lo que yo apuntaría ahorita que me causa cierta escozor es que seguimos pensando que debemos estar en los parámetros clásicos y clásicos europeos para validar una cosa, ¿me entiendes? Hacer una ópera en náhuatl y eso que la valide es seguir estando en la lógica colonializante, ¿sabes? O sea, no por sí misma, no otra cosa que no sea ni ópera, sino otra cosa en que valide, ¿sabes? Esa es mi única cosa, que siempre parece ser que una vez que logramos llegar ahí, entonces vale. Y ahí hay que pensarlo, ¿no? Y porque no hay escenario pequeño, el escenario es un pueblo, como lo acabas de mencionar, ¿no? Exacto. Exacto. Yo estoy embobada, porque de verdad, ¿cuánta razón tienes en cuanto a la ópera? Fíjate que el año pasado fui a ver a María Callas, que la proyectaron virtualmente en Auditorio Nacional. ¡Wow! ¡Wow! Maravillada, parece que ella estaba en el escenario, una cosa impresionante. Wow. Y yo feliz y enamorada. Pero ¿sabes cuál es mi sentimiento con el público? Volteo, medio auditorio vacío. Chale. Vacío, en serio. Entonces, mucha gente mayor, joven en sí, y muy pocos niños, pero esos niños bien valorados porque son los que van a tener esas raíces, ¿no? Y van a seguir. Exactamente. Entonces, la verdad, es resistencia cultural, como decías tú. Exacto. Otra gran cantante, ¿no? Sí. O sea, si alguien podemos decir que puso la emoción primero que cualquier otra consideración, fue María Callas, ¿no? Totalmente. Más allá de la formalidad, otro ente escénico brutal. Sí. Los Castrati, platícame un poquito de ello. Pues hice una obra, tanto, ¿no? Platícame. No, pues hice una obra en la que estábamos hablando sobre el tema de los castrados. Y digamos que castrati, ya sabes que en italiano la I es plural, ¿no? Entonces digamos que castrati que son los, entonces castrados, pues es terrible, me parece un exceso cultural, me parece un exceso del barroco, que era todo exceso. Lo puedo comprender en su naturaleza y buscando además la belleza. Es que ahí es donde todo se pierde, ¿no? Es decir, buscando la belleza vocal, descubrieron que sí, un acto de gran reelaboración, más allá de considerarlo perverso o no, digamos que de gran reelaboración. Es decir, si sigue creciendo este cuerpo, esta caja de resonancia, hasta llegar a tener
una caja de resonancia pectoral de un hombre adulto, pero con un instrumento de un niño, el sonido va a ser de un niño con mucho poder, ¿no? Entonces, una gran sofisticación cultural, digamos, a un altísimo costo, pero fíjate, Mozart detestaba a los castrados, porque Mozart, todas las óperas que hizo, esa es mi teoría, las hizo para sus personajes más importantes, varoniles, para hombres, los hizo para barítonos, porque en su tiempo él venía de la última colita de los castrados y le chocaba la idea de los castrados, porque finalmente los castrados hacían una gran acrobacia vocal, pero digamos que fue el inicio de la decadencia de la música barroca. ¿Por qué? Porque solamente estaban concentrados en hacer adornos y adornos y adornos y adornos y adornos y adornos y gritos. Y la música en sí pasó a segundo término, ¿no? Pasó a no importar. Y creo que esa es una de las cosas con las que la ópera tiene que luchar, que está más concentrada en la acrobacia vocal que en el contenido musical y en el contenido artístico. De hecho, todas esas personas que hacen gorgoritos y demás, y los castrados, odiaban a Mozart porque es una música muy sencilla, digamos, ¿no? Entonces, digamos que es interesante lo que sucedía con los castrados y eran individuos que sufrieron mucho porque crecían mucho, eran muy, no solamente llegaban a una altura estándar, sino que por este cambio hormonal tan brutal al que eran sometidos, eran muy grandes, muy altos, 1,90, entonces eran muy grandes, con una vida sexual nula, con un gran deseo, con todo un mundo, y no eran ni una cosa ni otra, y solamente en el escenario eran, y una cosa muy difícil los castrados, ¿no? Así es, maestro. Y Farinelli, a mí me encanta esa película, me fascina lo que se escucha, pero he escuchado versiones de que no es real. Sí, bueno. ¿Tú lo sabes todo? Platícame. No lo sé, pero Farinelli existió, fue muy famoso, eran muy famosos los castrados, o sea, hubo un tiempo en que los castrados eran muy famosos, como esta cosa propia del espectáculo, es decir, eran seres extraordinarios, singulares, únicos, y entonces la gente se fascinaba con ellos. O los rechazaba horriblemente, o una vez que tenían el éxito, se fascinaban con ellos. Entonces hubo muchos castrados famosísimos. Uno de ellos fue Farinelli, que cantó mucho, que cantó muy viejo, o sea, tuvo una muy larga vida de canto y logró trascender. Lo que sucede en la película es que como ya no tenemos esa verdad vocal, como ya no podemos reproducir esa verdad vocal, ellos hicieron una mezcla de una contralto y un tenor entonces hicieron un mix ahí de voces que dieron esta cualidad que pensaban que tenían los castrados, ¿no? Entonces, pero sí existió, Farinelli sí existió, sin duda. Qué bien. Y hay otra cosa que me gustaría preguntarte, Hernán. ¿Cómo percibes actualmente la cultura en México? Pues creo que estamos en una crisis, en particular en este momento de este nuevo gobierno que celebro y respeto, pero que en particular el tema de la cultura está menos validado. No hay una política cultural, no hay una sensibilidad y percepción
hacia la complejidad del tema, se tiende a simplificar lo que es cultura, o por lo menos a no reconocer que no se tiene una amplia idea de la cultura. Y entonces ahorita creo que hay una crisis en el sector muy fuerte. Sí, de hecho, platicamos con un grupo la semana pasada, que es un grupo folclórico, y nos comenzaba eso, ¿no? De, a lo mejor sí hay un gran impulso, pero tiene que ver con la parte de las indígenas, pero con la parte de los que se dedican, como dicen, han formado organizaciones que se llaman No Vivimos del Aplauso, en varias partes del país, y es porque se ve reflejada de que no hay una política, por lo menos ni mediática, ni siquiera en tomada en cuenta en la Cámara de Diputados, y el gobierno se ha declarado en pro de una política cultural que hasta el momento se ha dejado, no es algo que sea importante desde todos los tiempos, desde cuando el gobierno si quiere ese tema cultural, y hay mucho artista en México, hay mucha esa parte que podamos decir que se está haciendo cultura y se hace bien. Somos la parte de la Ciudad de México donde hay un mayor número de teatros, un mayor número de espacios culturales, y la gente está haciendo arte, cualquier otro tipo de expresión cultural. En ese aspecto, ¿cómo ves cuál sería como decir una propuesta para que podamos tener en cuenta a ese sector? Pues mira, creo que el grave problema, o sea, con respecto a lo que establecen estas organizaciones como No Vivimos del Aplauso, es que no se le ha... Es muy complejo porque de alguna manera el sector cultural ha venido resistiendo cada vez con menos recursos, pero cada vez con menos recursos implica que las instituciones culturales solo se muerden la cola, ¿sabes? O sea, solo reciben dinero que las mantenga operando, pero sin que operen nada, porque no hay presupuestos más que para su operación. Que no sé qué operan, porque no hay producción, ¿no? Entonces, y lo que hubiéramos pensado que un cambio de régimen o de gobierno iba a ser por lo menos más abierto y sensible a la importancia como motor económico, ya no solo en la importancia a nivel de identidad, a nivel de cohesión social, a nivel de integración, a nivel de recreación, es necesario, sino como motor económico, ni siquiera por ahí pueden dimensionar la importancia de la cultura. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es una pobre visión, una visión muy pobre, muy reducida, muy reducida. México es tan complejo, es una nación tan compleja, que no solo es folclore, no solo es indigenismo, no solo es, o sea, debemos convivir con las orquestas que siguen preparando a los jóvenes en el repertorio del siglo XVII y XVIII. No hay que prohibirlas, hay que dejar que hagan su trabajo porque cumplen una función. Y los grupos folclóricos igual. Y las nuevas tendencias y las nuevas búsquedas culturales también. Pero lamentablemente no hay una política de Estado, ni siquiera un planteamiento de política de Estado, ni siquiera un acercamiento, vamos, ni siquiera para reconocer que, por ejemplo, habría que analizar hacia adentro el funcionamiento de la burocracia cultural. O sea, no hay diagnóstico, no hay observación, no hay diálogo, no hay política y el sector está completamente abandonado. Completamente. Y mira que tú estás en la Ciudad de México, que es de donde yo vengo y nací y me formé. Pero en el resto del país es imposible como los grupos artísticos y los artistas
logran sobrevivir con ningún reconocimiento oficial, ninguna validez, Y lo que es sorprendente es de un gobierno que hubiéramos pensado que tendría una renovación hacia ese sector, pero no, tristemente resultó peor, y es mucho decir que resultó peor, ¿eh? En ese sentido, queremos que nos cuentes o que nos digas, Hernán, cuánto es el tiempo que ocupa para poder montar una obra, para que tengan una idea, tanto las autoridades como el público en general, el artista, porque es un trabajo, el tiempo, horas hombre, y el tiempo para poder montar una obra que vemos en una hora, o una ópera que dura 2 horas, 3 horas. ¿Cuál es el trabajo que se hace previo a este montaje para que tengamos una idea que es un trabajo arduo y aún así sigue sobreviviendo el artista? No, pues un trabajo como una obra de teatro involucra mucho tiempo y muchos realizadores, ¿no? Desde la dramaturgia, que se toma unos meses, hasta el montaje, la concepción, otros meses, los ensayos, otros tantos. Y en estos procesos de meses no hay ingreso para los que lo hacen, ¿no? No hay un ingreso fijo como cualquier otra profesión, ¿no? Un arquitecto, independientemente de que seas, de que trabajes por tu cuenta. Pues compártenos tus redes sociales, Hernán, por favor. Ajá. Mis redes sociales son como mi nombre, Hernán del Riego en Facebook y Hernán del Riego en Instagram. Y ya, Twitter no uso porque me parece muy violento. ¿La Bola? ¿Te encontramos en YouTube? La Bola, Cancionero para Resistir, gracias Carla, está en YouTube y está también en Facebook. Tenemos por ahí una sorpresita dentro de poco, ¿verdad? Finalizar de mes, nos cuentas de esto y nos despedimos ya de Hernán, porque tiene mucho trabajo pendiente. Ha sido un placer, Oscar, Carla, en verdad un placer poder platicar con ustedes de manera con el tiempo que requiere una entrevista. Gracias, me honran y les agradezco mucho que me hayan invitado. A fin de mes voy a participar en una plataforma digital que está tratando de iniciar las transmisiones de manera profesional en México, que se llama Me Show, M-E Show. Y me han invitado a hacer un programa con Alberto Cruz Prieto, extraordinario pianista, y Lourdes Ambrís, cantante. Entonces ellos van a hacer un programa de música para cabaret, y yo estoy como actor, cantante invitado. Entonces va a ser el 29 de agosto, ya lo publicaré en mis redes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias al público que nos acompañó. Felicidades, Hernán, de verdad, súper actor, mega actor, eres muy grande, y pues esperamos verte pronto, y un abrazo a la distancia. Abrazo. Y que todo sea siempre mucho brillo, mucha luz para ti. Te agradezco muchísimo, Carla, muchísimo, igual, lo mismo. Gracias por la invitación de nuevo, gracias por el tiempo y por darme la oportunidad de comunicar un poco más y hablar con ustedes y con su público. Sí, la verdad que estés aquí en México, y cuando ya haya acabado esa pandemia estás invitado al estudio cordialmente para hacer una plática, pues una charla más en contacto físico, y ahorita pues hay que seguir las recomendaciones de estar a la distancia, pero pues agradecemos muy bien, amigos de Verte Digital. Estuvo con nosotros el gran actor, compositor, músico, no sé, una productor, cantante. Hernán del Riego en el Verte Digital, información para compartir. Gracias.